un programa muy importante que es la reconstrucción de la secuencia de acciones terroristas del autodenominado Batallón América del M-19 en los primeros meses de 1986. Y lo traemos a colación porque son varios los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad y los planes subversivos, antidemocráticos, antirrepublicanos y antiinstitucionales y fuera de la Constitución, naturalmente, que estaba desarrollando este grupo criminal durante el periodo en que ejecutaron el asalto al Palacio de Justicia y los meses subsiguientes, lo cual nos indica que no era ningún grupo que estaba buscando la paz de Colombia, sino que estaba buscando destruir el país y entregárselo a los comunistas internacionales en aras de convertir a Colombia en una especie de Cuba o de Corea del Norte. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la situación de la Coordinadora Nacional Guerrillera en 1986? Bueno, mi coronel, en 1986, como lo hemos explicado, todavía no se ha convertido en coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Y la diferencia fundamental es que en la Coordinadora Nacional Guerrillera, que inició conversaciones extrañas con el señor Belisario Betancur, no estuvo el ELN. Pero después del 86 que se hace la trilateral de los bandidos del ELN y recogen a varias cuadrillas del EPL y otros grupos, se forma lo que ellos llamaron la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional, UCELN. Entonces ya ese grupo sí toma la decisión de participar en la coordinadora guerrillera y le cambian el nombre por Simón Bolívar. Pero pues esto es posterior a los hechos que vamos a analizar hoy. Por eso aclaramos, había varias cuadrillas de la CNE en varios departamentos, la mayoría eran de las FARC, obviamente el más grande, M-19 que le seguía, y luego estaban otros grupos como el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Quintín Lame, que era un mandadero del M-19, los indígenas terroristas del Cauca, y también estaba el Ricardo Franco, que fue el que acabó, el que en esos días también perpetró la atroz masacre de 164 campesinos en el Cauca y niños de 14 años que lo sacaron por televisión diciendo que eran tenientes coroneles de la inteligencia de la Tercera Brigada. Eh, Esa presencia de esos varios departamentos significó acción violenta todo el tiempo ante la falta de carácter, de estrategia, de dirección y de concepto de seguridad nacional de parte del señor Belisario Betancur, que todo el tiempo vivió arrodillado ante los bandidos y buscando premios Nobel de paz, figuración en el exterior, eh, bohemia permanente en sus reuniones privadas en Palacio, pero el país completamente desarticulado y sin un presidente que dirigiera ni la seguridad ni el desarrollo nacional. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo ocurrió la captura de los terroristas del M-19, Fabio Mariño Vargas y Adriana Sandoval Millán, en la ciudad de Cali? Pues miremos los antecedentes o la situación en contexto de esa captura. Cali, fundamentalmente el cartel de Cali, andaba de la mano con las guerrillas del M-19, del Quintín Lame y los que estaban en ese momento. En todo el país, la UP creciendo de manera geométrica y matemática y consiguiendo alcaldías, o no alcaldías, porque todavía no ha sido la elección de alcaldes, sino ambientando la elección de alcaldes mejor, y gobernadores, y con amplia incidencia en los consejos municipales y en toda la actividad que tuviera que ver con el cuento de la paz de Belisario Betancur. La UP era la que encabezaba todo eso, es decir, los mismos manejando sus prebendas. El Palacio de Justicia recientemente asaltado ha dejado un efecto psicológico en todo el país y una desazón completa de los colombianos frente al desgobierno de Betancourt y a la audacia terrorista y criminal de todos estos grupos. Pero había un problema más grave, era que para el 86, más o menos en el mes de mayo, eran las elecciones de presidente de la República y estaban todos esos corruptos politiqueros de siempre enfrascados en la lucha de si era
Álvaro Gómez, si era Luis Carlos Galán, si era Virgilio Barco, o si era Hernando Durán Duzán, o los candidatos de los comunistas. Inclusive se decía que el terrorista Jacobo Arenas iba a venir en nombre de la Unión Patriótica a ser candidato a la presidencia. Entonces, esto formaba un ejemplo de que los 4 años del desgobierno de Betancur han sido letales para la paz del país y que todo lo que había hecho él negociando con delincuentes haya sido grave, errático y desconcertante. Y de remate, como si le faltara una cereza al pastel, eh, la coordinadora guerrillera optó por atraer al ELN, que ya estaba en su proceso de reestructurarse, y ahí esos bandidos dieron el sí para convertirse en coordinadora guerrillera Simón Bolívar, siguiendo el ejemplo de lo que ha ocurrido en El Salvador con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional o en Nicaragua con el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, cuando todas las cuadrillas de bandidos de esos países se unieron en un solo grupo para lanzar la ofensiva final contra sus respectivos gobiernos. Aquí en Colombia el planteamiento fue similar, pero no les cuajó. Y lo hicieron porque las FARC habían trazado en su séptima conferencia la toma del poder para 1989 mediante lo que llamaban la campaña bolivariana para la nueva Colombia, que no era otra cosa que su plan estratégico. El M-19 ya llevaba como 14 asambleas y en todas hablaba de la toma del poder y lo habían intentado meses antes con lo del Palacio de Justicia, lo del Batallón Cisneros, etcétera. Y el ELN pues llegaba nuevo, pero tenía ya dinero del narcotráfico y dinero de las petroleras y consideraba que no podía quedar fuera de la repartija de cuando se tomaran el poder. Y los otros grupos terroristas pequeños pues estaban buscando que les dieran algo de la torta si se llegaban a tomar el poder. Entonces todo el trabajo seguía sobre las dos cordilleras, los ríos Magdalena y Cauca como ejes de despliegue, que lo hemos explicado ampliamente aquí. ¿Qué ocurre en eso? Es la pregunta de la captura de esta pareja. Es que en Cali, la SIJIN de la policía hizo una operación muy bien lograda y capturó a este par de delincuentes, este par de bandidos, Fabio Mariño Vargas, alias Hipólito Blanco, ideólogo del Estado Mayor, como decían ellos, de la Regional de Occidente, o sea, hombre muy cercano a Iván Marino Ospina, eh, que falleció el año anterior, y a Antonio Navarro, que resultó herido en un atentado y tuvo que irse para México, desde donde coordinó con los demás bandidos el asalto al Palacio de Justicia. Y la terrorista se llamaba o se llama Adriana Sandoval Millán, alias Marcela. Este par de delincuentes eran los encargados de organizar la parte operativa de las milicias del M-19 en Agua Blanca, uno de los barrios ocupados por el ilustrísimo doctor Antonio Navarro y sus bandidos en Cali, y tenían un largo prontuario de secuestros, extorsiones, robos a mano armada, colocación de petardos explosivos, ataques contra la fuerza pública, etcétera. Pero el seguimiento de la Policía Nacional les permitió localizarlos en el barrio Agua Blanca y los capturaron con las manos en la masa, con unas armas. Ahí está la pinta de la joven terrorista, la de los bandidos de esa época, con una mochila, y entre esa mochila cargaba la pistola, las granadas y los medios coercitivos. Y el delincuente, como vemos, un tipo joven de apariencia universitaria, con varios contactos en la ciudad y moviendo en redes de narcotráfico y de terrorismo y de secuestro y de reclutamiento de más muchachos, porque era la época de la revolución en Cali y estaba de moda ese sistema criminal que impuso el M-19 allá, dirigido desde las montañas del Cauca y del Valle por el narcotraficante y terrorista Carlos Pizarro León Gómez, padre de la hoy defensora de derechos humanos y pulcrísima senadora María José Pizarro. Mi coronel, ¿cuál es la radiografía del narcoterrorismo de las FARC al terminar el primer trimestre de 2024 en el departamento del Tolima?
Pues mi coronel, así como en el Cauca, el Valle, estaba ocurriendo lo que acabamos de describir, en el Tolima era lo mismo. ¿Y por qué lo traemos a colación? Porque tenía como una serie de piñones que articulaban todo lo que allí ocurría, y entonces el Tolima y el Valle eran una sola unidad con el viejo Caldas. Es decir, que el M-19 le dio el mismo enfoque que le han dado inicialmente las FARC a su crecimiento cuando fueron atrayendo guerrillas comunistas y liberales. Entonces, en ese sentido, se junta el Tolima con el Valle, y por eso lo traemos a colación aquí. Mi coronel, ¿cuál era el perfil del terrorista Libardo Parra, alias Oscar, uno de los cabecillas principales del M-19, responsables de los crímenes del autodenominado Batallón América del M-19? Pues se decía en esa época que este delincuente actuaba siempre drogado, y parece que era cierto. Era un sujeto muy osado, tenía apenas 23, 24 años de edad para la época, y había sido estudiante de Derecho en una universidad en el Quindío, y se había unido al M-19 como muchos jóvenes que se volvieron terroristas en esa época, atraídos por la propaganda y por la visión que les ofrecían, que en 2 días iban a tomar el poder y al otro día estábamos en un paraíso como el de Cuba, dirigido por el M-19. Entonces este joven se ingresó al M-19, y desde su ingreso se caracterizó por la osadía, por la agresividad, y muy pronto llegó a ser uno de los 5 cabecillas de lo que llamaron el Batallón América, que reunía terroristas de varios países. Participó en todas las acciones criminales. eh, por estar metido en la montaña no alcanzó a salir para participar en el asalto al Palacio de Justicia, pero ahí estaba previsto. Era muy amigo, amiguis y contacto del hoy comisionado de paz, Oti Patiño. Entonces, todos estos terroristas trabajaban en un solo eh, esquema para destruir a Colombia. Y este sujeto, pues, participó en muchísimas acciones criminales. Fue uno de los que encabezó el asalto al Batallón Cisneros y se salvó de milagro porque estuvo a punto de morir ahí. Y luego se dirigió al Cauca, y con Pizarro y con Boris, que eran los 3 delincuentes, todos los 3 por el mismo perfil. eh, por algo a Pizarro lo llamaban Carro Loco. Parece que también mantenía drogado, porque no tiene otra explicación esa forma tan agresiva como se lanzaban al combate o se metían a hacer cosas como las que hizo Pizarro, de entrar por la carretera de Jamundí hacia Cali con 500 bandidos del M-19 intentando entrar a la ciudad, tomársela, a sabiendas de que allí iba a tener unos combates muy fuertes con las fuerzas militares y la policía. Y los asaltos que hacían, y las eh, publicaciones que hacían, la forma como asaltaban los poblados y colocaban cassettes y música en la emisora, siempre estaba presente este delincuente, el tal Oscar, Olivardo Parra, alias Oscar. Eh, entonces es el perfil de ese sujeto. Pues, indiscutiblemente la drogadicción lo llevaba a cometer todo ese tipo de locuras. Mi coronel, ¿cuáles fueron las circunstancias de la captura de un terrorista del M-19 en el departamento del Cauca con un cargamento de municiones para el grupo narcoterrorista, en particular para el Batallón América, la Coordinadora Nacional Guerrillera? Pues llama la atención, mi coronel, que pasó lo del Palacio de Justicia y se activó el famoso grupo que llamaban el Batallón América en el Cauca y el Valle, y se desataron todos estos combates que hemos venido hablando de diciembre del 85 y enero del 86, marzo, abril del 86, y fueron muchos. Y pues hubo muertos y heridos de lado y lado, mucho más de los bandidos. Y también lo relatamos en otros episodios anteriores. Hubo combates que eran completamente de guerra regular, tanques y cañones, y sacando los delincuentes del M-19 de posiciones fortificadas sobre la cordillera. Pero en ese momento volvieron a hablar de paz, como suele suceder con los bandidos, y es una repetición de la repetidera. Y mientras estaban en contactos con el señor Belisario Betancourt, que ya tenía el sol a las espaldas y el otoño final de su desgobierno,
pero él insistía en el cuento de la paz porque él soñaba que lo nombraran Premio Nobel de Paz. Entonces estaban en esa dicotomía de que hay combates, pero paremos, pero vamos a negociar. O sea, nada diferente a lo que ocurre ahora. Y en la vía de Cali a Quindío, Cauca, sobre el sector de Rosas, la Policía Nacional detuvo un vehículo sospechoso y le hicieron el registro al vehículo y le encontraron casi 5.000 cartuchos, 4.200 cartuchos de munición 7.62. Entonces el delincuente confesó que el nombre de él es Álvaro Enrique Sánchez Rivas, eh, uno de los miembros de la comisión de logística del M-19, que le decían Alex, y que él llevaba todos esos cartuchos para entregárselos a Pizarro y a otros delincuentes para que siguieran delinquiendo y destruyendo a Colombia. Entonces, pues obviamente las autoridades judiciales ordenaron allanarle la casa en Cali, donde dijo que vivía, y ahí encontraron otros 5.000 cartuchos, otros 4.500 cartuchos. Entonces, un total de casi 9.000 cartuchos le fueron decomisados al M-19. Y ahí viene la pregunta. ¿Para qué eran los cartuchos? No era para hacer juegos pirotécnicos, ¿no? Eran para atacar los colombianos y asesinar colombianos. Y esa era la transparencia y la bonomía del terrorista Carlos Pizarro León Gómez, que fue colocado como ejemplo de luchador revolucionario el día que se posesionó el señor Petro, y que en memoria de ese delincuente puso a la hija a que le impusiera la banda presidencial a Petro. Entonces, esa es la triste historia de este grupo delictivo y el daño que el comunismo armado y desarmado le ha hecho a Colombia con todas esas desfiguraciones de la realidad histórica, con esas acciones tan descompuestas de la lógica, la ética y la decencia que corresponde a la administración de un país. Mi coronel, ¿cuáles fueron las revelaciones de tres terroristas ecuatorianos que pertenecieron al autodenominado Batallón América cuando fueron capturados por la policía de su país en la ciudad de Quito? Bueno, en el episodio anterior vimos que una terrorista ecuatoriana fue capturada por el ejército colombiano y que hizo una larga confesión relatando que a ellos los han traído a entrenarlos en Colombia para que fueran a organizar con el movimiento Alfaro Vive Carajo en el Ecuador, la guerrilla ecuatoriana, pero que ellos no les han dado ningún entrenamiento, sino que los narcotraficantes Carlos Pizarro y Gustavo Boris y tal Oscar les han dicho aquí el entrenamiento es en la realidad y los han metido a combatir contra un ejército que era superior. Y por eso varios terroristas ecuatorianos, peruanos, nicaragüenses, chilenos habían muerto en combate, que inclusive los habían enterrado por ahí en el monte, abandonados los mismos delincuentes del M-19. Entonces, cuando estos sujetos pidieron regresar a su país, no para renunciar a la guerrilla, sino para hacer una evaluación de lo bueno, lo malo y lo feo que habían aprendido en Colombia, se dedicaron a organizar guerrilla en el Ecuador, a fortalecerla, a estructurarla. Y ahí fueron sorprendidos por la policía ecuatoriana. Entonces, cuando los entrevistaron, los interrogaron, confesaron que ellos habían participado en un asalto terrorista que duró 20 horas al municipio de Toribío, Cauca, y en una emboscada donde asesinaron varios policías en el municipio de Belalcázar. Además que los tres habían participado en un robo de armamento en un CAI, la ciudad de Cali, y también habían participado en la colocación de unas bombas al paso de unas tanquetas de la policía en la zona rural de Jamundí. El punto es que estas revelaciones que ellos hicieron a la justicia ecuatoriana se quedaron en eso. El gobierno del señor Betancourt no hizo nada por pedirlos en extradición y traerlos a Colombia para encarcelarlos, ya que él andaba en otra dimensión y con otros intereses. Pues esto no pasó de ser una noticia publicada por la agencia AFP, y porque los colombianos supiéramos por los medios de comunicación
qué habían haber venido a hacer esos terroristas ecuatorianos a Colombia y ser testigos mudos todos de la indiferencia del señor Betancourt, que no hizo absolutamente nada. Entonces, eso pues ayer a motivar a los grupos terroristas para seguir presionando por medio de la coordinadora guerrillera a un gobierno completamente débil. Mi coronel, ¿qué fue lo ocurrido al terrorista del M-19 Orlando Plazas, quien transportaba una carga explosiva entre Bogotá y el oriente del departamento de Cundinamarca? Pues que la defensa civil encontró a un sujeto, una persona destrozada dentro de un vehículo eh, por efectos de una explosión. Entonces, pues se hizo toda la investigación porque pues sobre la vía Bogotá-Villavicencio generalmente siempre ha sido una vía muy concurrida y comenzaron a determinar por las huellas dactilares y por otros medios técnicos quién era el bandido o la persona muerta y se determinó que era un terrorista del M-19 de nombre Jesús Orlando Plazas, que viajaba o que había salido de la casa unos días antes a participar en una manifestación en la calle a favor del M-19, estudiantes y todo el tema que se maneja siempre con el cuento de sus primeras líneas, la delincuencia infiltrada. Y el sujeto se desapareció, nadie daba razón de él. Cuando lo encontraron, ya agonizante, se le había explotado la bomba que llevaba seguramente para colocarla en el túnel de Quebrada Blanca, que era el único que existía en ese tiempo, y causarle un daño grande al país, pero en el camino se le reventó la bomba y lo mató. Entonces, cuando lo trajeron a Bogotá, pues le faltaba un brazo, el maxilar inferior, y estaba en estado final, y todo el estudio técnico demostró que era una bomba fabricada con dinamita y que se le había activado a él dentro del vehículo. Todo eso era ordenado por el ilustrísimo terrorista Carlos Pizarro, que era el jefe del M-19. Pero hoy se nos olvida y por el contrario se le hacen honores y nada de raro que el señor Petro diga que a una unidad militar le pongan el nombre de Carlos Pizarro. Nada de raro sería. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué los medios de comunicación coincidieron a comienzos de 1986 en afirmar que el orden público estaba demasiado alterado en tres departamentos? Porque efectivamente lo era, mi coronel. Comenzó el año 86 y lo vimos ya hace unos periodos, unos sesiones, aquí unas emisiones de la memoria histórica, que el comienzo de 1986, 87 y 88 fue demasiado violento para Colombia, supremamente violento. Y en los primeros 20 días de esos 3 años, en cada momento, hubo cantidad de acciones terroristas eh, de distinta forma de los grupos. Asaltos a poblaciones, secuestros, masacres, robos de la caja agraria, que era como llamaba en ese momento, eh, retenes ilegales, secuestros de personas en los vehículos, destrucción de la infraestructura petrolera, de la infraestructura eléctrica, eh, derribo de torres de comunicaciones, mm, asaltos a poblados y robos a mano armada de la caja agraria y destrucción de las instalaciones de Telecom. Eso era el pan nuestro de cada día. Entonces, en esos primeros meses del año 86 se enfrascaron los bandidos de la Coordinadora Nacional Guerrillera en atacar específicamente en tres municipios, Caldas, Córdoba y Valle, de manera mucho más intensa, lo cual quiere decir que en los otros departamentos las acciones seguían, pero en estos fueron muy incidentes el EPL en Caldas y Córdoba y las FARC, y en el Valle el M-19 con la famosa agrupación Batallón América, que a su vez tenía delincuentes del EPL, del ELN, del Quintín Lame y del PRT. Entonces, aquí se describe una cantidad de hechos en esa noticia del periódico, necesidad que hubo de mover el batallón Ayacucho hacia el oriente de Caldas y el occidente de Caldas
a buscar las cuadrillas del mm, M-19 eh, para combatirlas y hubo muchos combates con el M-19 y con el EPL en esa región. Y en el Cauca y el Valle, pues ya venimos diciendo que estaba asentado el famoso autodenominado Batallón América, del cual hemos hablado ya en varias sesiones, cometiendo diferentes crímenes. Entonces, todo esto lo que nos hace formar es una sumatoria de hechos para entender que la ofensiva terrorista era sincronizada a nivel nacional, que en Casa Verde estaba la hoy ilustrísima negociadora con el M-19, reunida con Tiro Fijo, Jacobo Arenas, los jefes del EPL y otros delincuentes, organizando las ofensivas y dando las instrucciones precisas de cómo se hacía esto de manera sincronizada, ya que no era simplemente que cada grupo en su región actuara, no. Eso tenía una orden, una planeación y una orientación desde Casa Verde, y ahí estaba Tiro Fijo con Vera Grave y con Caraballo y otros delincuentes planeando, tomaban la decisión, enviaban la orden, se desarrollaba y al otro día Álvaro Leiva iba y se reunía con ellos para hablar de paz. Eso se nos olvida a los colombianos, pero afortunadamente está muy documentado y hay forma de demostrarlo. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la relación del terrorista Carlos Pizarro León Gómez, alias Carro Loco, con la masacre de 4 personas perpetrada por los narcoterroristas del Quintín Lame en la vereda La Chorrera de la Chaguala, área rural del municipio de Popayán, en el Cauca? Pues, mi coronel, esa vereda queda a 20 minutos de Popayán y es una zona donde algunas personas pudientes, otras no tan pudientes, tienen su espacio de veraneo, su finca, su casa quinta, otros ya hay fincas más grandes. Y como queda en las estribaciones del volcán, pues es una tierra muy fértil. Allí había un señor ganadero de nombre Alfonso Valencia Paredes, que es el que vemos aquí un poco en la foto borrosa. Y él ya había sido amenazado varias veces por el M-19, extorsionado, y por el grupo Quintín Lame. Hemos ya explicado aquí en otro episodio que el Quintín Lame fue una organización creada por los indígenas que se armaron, guiados por el M-19 y las FARC, y manejados todo el tiempo por el M-19 para delinquir en el Cauca y causar actos terroristas y participaron en muchos, muchos. Inclusive a un teniente, compañero del curso mío, Diego Rojas Basto, lo asesinaron, Diego Rojas López, hijo del coronel Rojas Basto, lo asesinaron miserablemente ahí en el Cauca, esos bandidos del Quintín Lame, con instrucciones del M-19. Y ahí estaban, cuando ocurrieron esos hechos, los ilustrísimos Carlos Pizarro, Antonio Navarro y otros delincuentes. Y las órdenes las daban desde Casa Verde, Vera Grave y Tiro Fijo. Entonces, este señor varias veces se les había escapado a los bandidos del M-19, otras veces le ha tocado pagar las extorsiones y se movía por la región acompañado de su conductor y dos escoltas que tenía asignados por las unidades nacionales de protección. Y esta vez sí lo localizaron y lo iban a secuestrar. El conductor del vehículo procedió a escaparse por la vía, pero a lo largo de la vía había bandidos emboscados esperándolo y le dispararon sin compasión al vehículo hasta que asesinaron a las 4 personas, al ganadero, al conductor que era un humilde obrero de la región y a los dos escoltas que eran gente de, pues de bajos recursos, ¿no? De un origen muy humilde. Y luego intentaron meterse a la casa del señor en el municipio de Belalcázar con el fin de robarse lo que encontraran y pues desafortunadamente no se pudieron capturar los bandidos, pero se estableció cómo había ocurrido. Los dos jóvenes detrás perdieron la vida, los dos escoltas y el dueño de la finca y el conductor. Hoy en día el M-19
no habla sino de derechos humanos, todos esos bandidos, comenzando por Petro, no hablan sino de derechos humanos y de defensa de la vida, y Colombia, potencia mundial de la vida, y aquí vemos lo que hacían en su momento cuando eran terroristas, eran la potencia mundial de la depredación, el crimen, el narcotráfico y la violencia contra los colombianos en asocio con otros grupos terroristas. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué el diario El Tiempo publicó en la edición del 27 de enero del 86 que los combates en el Cauca dejaron 50 muertos por causa de las acciones terroristas de Carlos Pizarro, alias Carro Loco, con el autodenominado Batallón América? Pues mi coronel, porque ocurrieron unos hechos rarísimos como ha sido la reiteración en Colombia. Tres periodistas franceses resultaron metidos en el Cauca, dizque haciendo una entrevista sin ningún permiso del gobierno colombiano ni de nadie. Habían llegado a Colombia como turistas y esa era la visa que tenían. Y resultaron por ahí de turistas y decían que iban era para Cartagena. Y cuando aparecieron fue secuestrados o autosecuestrados por el M-19 en el Cauca eh, y Valle. Se decía que estaban en esa zona. Entonces el comandante de la tercera brigada eh, recibió instrucciones claras del alto mando de realizar operaciones militares intensas, primero para combatir a ese grupito que era el dolor de cabeza, era el famoso Batallón América, y segundo era para rescatar a esos periodistas y ponerlos a órdenes de la justicia. ¿Qué estaban haciendo allá? ¿Cuál era el? Entonces, finalmente, en una serie de combates que hubo, que fueron muchos, se cuantificó que murieron 10 militares, más de 30 bandidos del M-19 y algunos civiles. Entonces, pues eso originó una cantidad de reuniones, de intromisiones de esos organismos internacionales de derechos humanos. Y los tres periodistas aparecieron con el cuento de que ellos estaban cumpliendo con su función de investigar para informar, pero no aclararon era por qué traían una visa de turismo y no una visa de trabajo, que era lo correcto que han debido pedir en la Cancillería. Pero aquí con esos cancilleres de medio pelo que hemos tenido y con ese sistema como ha funcionado el manejo consular colombiano, no pasó absolutamente nada. Y los tres periodistas se devolvieron para Francia con sus reportajes a volverse héroes allá y a contar que habían convivido los famosos luchadores que querían el cambio social y político en Colombia. Y en los sectores de izquierda de Europa eso siempre ha sido bien recibido, como que son gente que lucha por un cambio social y son perseguidos por un Estado dictatorial y no pasó mayor cosa. Eh, Luego también se encontraron otros cadáveres, tanto de los que ha asesinado el Ricardo Franco como asesinados por el M-19. O sea que nunca se supo ni se ha cuantificado exactamente la cantidad de crímenes que cometieron los dos grupos que dependían del M-19, que eran el Quintín Lame y el Ricardo Franco, muy cercanos a él. Al señor Pizarro, que era el jefe de esa región, a quien hoy el señor Petro nos coloca como el ejemplo de luchador y transformación en Colombia. Mi coronel, ¿cuál fue la responsabilidad del terrorista Carlos Pizarro León Gómez, alias Carro Loco, en la masacre de 5 soldados de la Tercera Brigada en inmediaciones de la represa de la Salvajina, en el municipio de Buenos Aires, en el Cauca? Pues que él fue el que ejecutó la emboscada, mi coronel. Resulta que los soldados estaban allá en esa región, una patrulla del ejército, cuidando que la represa de la Salvajina, que estaba nueva para la época y comenzó a surtir de energía eléctrica al suroccidente del país, pues la protegieran porque estaban en la mira de los terroristas y los planos que se les había encontrado, los documentos, estaba completamente claro que tenían el objetivo de hacer un sabotaje grande y destruir las eh, casas de máquinas de la hidroeléctrica. Entonces había tropa cuidando diferentes sectores y unas patrullas móviles que se movían alrededor de la represa para estar en vigilancia permanente. Y sobre uno de esos senderos en la montaña cercanos
los emboscaron y asesinaron a 5. Personalmente estuvo ahí Carlos Pizarro y Boris. Luego, pues la reacción del ejército fue muy fuerte, los persiguieron y se determinó dentro de los documentos que se incautaron, los bandidos que cayeron y las entrevistas, es que habían muerto más de 30 guerrilleros en esa persecución, que es el caso que acabamos de decir, que había terroristas de Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá, Nicaragua, Chile y Argentina en el grupo, y que el hecho lo había dirigido personalmente Pizarro, eh, que habían publicado un comunicado fantasioso y mentiroso informándole a la población que han derribado un helicóptero, con lo cual se aclaró que eso no era cierto. Ellos nunca han derribado ningún helicóptero. Pero luego vino el acuerdo de paz del señor Barco y el señor Gaviria con el M-19 y todos estos asesinos de soldados y de campesinos y cómplices de narcotraficantes y terroristas internacionales terminaron haciendo la Asamblea Constituyente del 91, que hoy no le sirve ni al señor Petro ni a las FARC. Esa es la realidad de ese caso. Coronel, ¿cómo fue la exitosa operación de rescate de 4 militares que habían sido secuestrados por el M-19 con apoyo de mini designadores lacéricos? Pues resulta que el ejército colombiano adquirió unos minidescifradores lacéricos que son unos aparaticos que funcionan con rayos infrarrojos, láser. Y con ese aparatico se mejoró la puntería de los soldados y la efectividad de las tropas sin que todavía existieran fuerzas especiales entrenadas como tal, como las que estructuraron después en el Plan Colombia posterior al drama del Caguán. Entonces, el M-19 en una de esas emboscadas había secuestrado a 4 militares y los llevaba a rastras y el ejército iba encima. Y la patrulla que iba encima tenía unos minidesignadores lacéricos y cuando llegaron a un sitio que localizaron los delincuentes, escogieron los mejores tiradores con ese minidesignador lacérico y dieron de baja a 2 bandidos y los otros bandidos salieron corriendo y dejaron los soldados eh, ahí en el sitio. Entonces el ejército los localizó y fue una exitosa operación que la llamaron la Luciérnaga y que demostró la efectividad de estos equipos, que eran muy sencillos. Realmente eso no era nada del otro mundo, pero para Colombia era novedoso porque todavía estábamos patrullando en el ejército con los viejos fusiles G3 y hasta ahora se estaba haciendo la dotación de Galil 762 en algunas unidades, no en todas. Entonces, haber utilizado estos equipos, pues le dio un plus y una capacidad más a las fuerzas militares. Ya hoy en día esos equipos son obsoletos, hay unos métodos mucho más modernos, pero en ese tiempo era una gran novedad y fue muy efectivo. Mi coronel, ¿cuál fue la nueva estrategia del M-19 a partir del desmantelamiento del Batallón América? Pues el M-19 se le encontraron unos documentos y también dieron declaraciones porque eran muy lenguaraces. O sea, eso que tiene Petro y los terroristas desmovilizados del M-19 de salir a cada rato a los medios y dar información y desinformación no es nada nuevo. Entonces, con todas estas operaciones, dijeron en un documento que se les encontró que estaban planteando nuevamente las conversaciones porque la guerrilla no tenía futuro en Latinoamérica y que había que evaluar para el bien del acervo revolucionario todo lo que habían hecho con el Batallón América, que era una demostración de la continentalidad de la lucha, de unir fuerzas internacionales y de participar en la creación de un ejército bolivariano, pero que esas condiciones había que reevaluarlas y unir en forma mucho más estructural a esos países. O sea, sí, pero no, seguían en la misma. Entonces hablaban de que había que retornar nuevamente a las conversaciones sin bajar la acción militar, porque era la única forma de sostener al gobierno o de presionarlo. Y por otra parte, pues daban a entender que había que luchar hasta las últimas consecuencias, o sea que seguir hacia esa eh, intención suicida que manejaba el señor Pizarro, y uno de los terroristas que estaba allí confesó
que se drogaban, y eso ya lo habíamos visto en un episodio anterior, y que para él haberse metido al M-19 era como hacer parte de un ejército de locos. Eh, y también un terrorista peruano dijo pues que eso era una absoluta insensatez meterse a combatir contra un ejército que los ubicaba en los sitios y les asaltaba las posiciones y ellos todavía combatiendo contra tanques, cañones y aviones con fusiles y pistolas y carabinas, pues que eso no tenía razón de ser. Entonces que el M-19 estaba evaluando nuevamente regresar a la mesa de conversaciones, como efectivamente lo lograron después de que el ejército los tenía completamente arrinconados, destruidos, pero la señora Vera Grave seguía en Casa Verde, al lado de Tiro Fijo, coordinando las ofensivas y asesinando colombianos. O sea, esa doble moral es el mismo juego de siempre. En eso consistía la nueva estrategia que ponían en práctica a partir de abril del 86. Mi coronel, escuchemos un minuto de silencio en memoria de todas las personas que han sido asesinadas en Colombia por los narcoterroristas de la Coordinadora Nacional Guerrillera, y en este caso específico, los asesinados por el M-19. Mi coronel, ¿trajo el pacto FARC-Santos paz a Colombia? Mi coronel, definitivamente no, y lo peor es que sirvió de estímulo para que este problema crezca allí. Y la prueba es muy sencilla. Hoy en el Cauca y el Valle, donde hemos analizado toda esta fenomenología del Batallón América y Tolima, como usted mismo lo acotó en una pregunta, son los hechos, son los sitios donde se han presentado hechos muy sangrientos y violentos por parte de nuevas cuadrillas terroristas, inclusive allá después de que el M-19 logró asamblea constituyente y todo lo que ya sabemos, cambiar la constitución, vimos que hubo muchos combates con una supuesta disidencia del M-19 hasta que finalmente en el año 2000 fueron dados de baja 14 bandidos que quedaban de un grupo de que llamaba el Jaime Batemancayón y los demás se rindieron y otros se integraron a un grupo que llamaban el Bochica, que estuvo metido en el asesinato de la familiar del expresidente Gaviria. Entonces, si uno revisa lo que ocurrió hace 40 años, 35 años en esa zona, con el M-19 y lo que está ocurriendo en la misma zona, y con las FARC en esa época, claro, eh, y lo que sigue ocurriendo con las FARC, que se autodenominan disidencias, pero son las FARC, pues simplemente eso de Santos, Cuba, fue una farsa, un engaño para los colombianos y un reciclamiento de esa violencia que no para en esa región. Mi coronel,
enunciamos algunas reflexiones de orden político estratégico respecto a la sumatoria de las acciones terroristas del Batallón América y del M-19 en general con la Coordinadora Nacional Guerrillera en 1986. Mi coronel, la primera es la que está de número 2 ahí. Para resolver una guerra, para ganar una guerra, se necesita decisión política. Y la decisión política tiene que ir de la mano con la logística, con el respaldo jurídico y con la estructuración y la potencialidad de la fuerza militar para combatir al adversario. Y eso pues significa un reto en el caso colombiano para las fuerzas militares, la policía y los entes de investigación. Pero si el gobierno nacional, como en el caso del señor Petro, que no es el único, está haciendo politiquería, está utilizando todo eso para sus ventajas y para manipular la realidad, pues no estamos avanzando nada. En cuanto a la presencia coactiva de la coordinadora guerrillera en Huila, Tolima, Valle, Cauca, Caquetá, Meta y Cundinamarca, es exactamente la misma de esa época a lo que siguen haciendo hoy las supuestas disidencias de las FARC. O sea que, como lo acabamos de decir en el análisis, definitivamente el pacto FARC-Santos fue una farsa, un engaño y un cuento muy bien vendido para conseguir un premio Nobel de Paz. Y como vemos, el problema sigue sobre las dos cordilleras, la central y la oriental, y los ríos Cauca y Magdalena como ejes de gravedad para continuar con ese proyecto de destruir el país. Por otra parte, en esa época era el narcotráfico de la dictadura de Nicaragua, la de Cuba y la de Panamá. Hoy es el narcotráfico de Venezuela y de Nicaragua, o sea que seguimos en lo mismo, más las redes que hay en todo Sudamérica y Latinoamérica. Decíamos ayer que los hechos que ocurrieron últimamente en el Tolima y en el Huila indicaban la continuidad del Plan Lazo, reestructurar o revivirlo, pero lo que está pasando hoy con las FARC en el Cauca y en Valle, en la misma región, nos indica que tiene que ser un plan nacional en el cual participen los ministerios, no ir a hacer politiquería y hablar de la paz, porque ese es el engaño con que han manejado el tema de la participación interinstitucional. Y todo es por la paz y la paz, y se llenan de banderas y de camisetas y de camisas blancas y de conciertos y Juanes y el otro y el otro y la cantante y van y se reúnen y hablan de la paz, pero concreto, nada, planes concretos, compromisos de los ministerios y los departamentos administrativos, nada, y un chorro de dinero que se gasta en bla, bla, bla y en corrupción. Lo mismo, eso nos significa que la voluntad de pacificación es con hechos, no con un plan de desarrollo lleno de epítetos y calificativos y de florecillas de adorno, pero concreto nada. Entonces, eh, esta parte es con obras definidas que nos diga si hay electrificación rural o no hay, si hay reservorios de agua potable construidos para mejorar los acueductos, si hay proyectos de agroindustriales, si hay construcción de escuelas con énfasis en lo que necesita Colombia de aspectos tecnológicos y agropecuarios. Esa es la verdadera pacificación, construir todo eso y estructurarlo a largo plazo con metas y objetivos. De resto, es hablar y fortalecer la corrupción, nombrando intermediarios en cada región para construir zonas transitorias, eh, capacitaciones de bandidos y no terminan en nada. Y finalmente vemos que son 6 décadas sin evolución del concepto de seguridad. Entonces, nos enseña este hecho de hoy, que lo que ocurrió hace 40 años con el Batallón América y con el M-19 no ha tenido ningún cambio y que esos mismos bandidos que lograron que les cambiaran la constitución a su amaño y antojo, lo único que han hecho es coadyuvar a destruir el país porque han seguido estando con esos grupos armados. Adelante con el comentario, mi coronel. Mi coronel, comentario del señor coronel Eugenio Alarcón.
Título: Bandoleros del M-19 ayer y hoy honorables congresistas. Por estos días hemos estado observando con detenimiento cómo tan pronto se desató las manos a nuestro ejército, de inmediato demostró su efectividad frente al calculado y descriteriado planeamiento del socialismo del siglo XXI, que es parte del cabal cumplimiento del plan estratégico de los bandoleros, ahora llamados disidencias de las FARC, buscando evadir sus culpas. Pero más vivas y más fortalecidas que antes, pues el actual gobierno del M-19 está apoyando su proceder y actuar, al punto tal que sus integrantes aplauden con beneplácito la toma de municipios, la creación de hordas criminales terroristas, bautizadas con los alias de bandoleros muertos, en frentes que implantan el terror en nuestra gente humilde del campo y en la población y en las poblaciones alejadas del control y las autoridades legales. Entre más días pasan, se evidencian todos los deshonestos hechos de los que se ha valido la izquierda para llegar al poder, criticando anteriores administraciones, pero sin poder demostrar inocencia en lo que se refiere a masacres, torturas y asesinatos de humildes e inocentes seres humanos, todo por alcanzar su plan estratégico, sea como sea, del terrorista Partido Comunista. Hoy destacamos y resaltamos la operatividad efectiva de un ejército disciplinado y entrenado, preparado para proteger y defender a las personas de bien. Operaciones con las que le ha quitado la máscara a organizaciones defensoras de los bandidos. Así cuenten con el Tribunal de la Justicia Especial para la Paz y que fue hecho para su acomodo. Pero entonces, ¿para qué están los derechos humanos y el mismo derecho internacional humanitario? Cuando los violadores de menores reclutados a la fuerza, arrancados de su seno familiar, expuestos a perder la vida por un pedazo de panela que consumen a escondidas de sus captores porque tienen hambre, asesinados por los que dicen ser comandantes, cuando en realidad son guerrilleros crueles y despiadados como alias Carro Loco, el padre de la honorable senadora, exintegrantes del fracasado Batallón América. Bandolero que somaba rentas producto de la extorsión y el secuestro, el abigeato, el robo de tierras y bienes de campesinos y el narcotráfico. Y hoy con jugoso sueldo pago con nuestros impuestos, pero que realmente es la cuota de su chantaje para no asesinar más. Y que se pavonea por los pasillos del Congreso pregonando todo lo que no hicieron, cual mansitos corderos, cambiando la historia y realidad de nuestro país. Pero todo esto, la Fundación tiene que seguir informando por medio del programa de la memoria histórica, pues la verdad verdadera debe fluir para conocimiento de todos, en especial de las juventudes. Por eso reitero la invitación para que en familia escuchemos y veamos los más de 510 programas disponibles en nuestra página de internet y no permitamos que la historia se repita o continúe con mayor crueldad, porque el bien es para el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Coronel Eugenio Alarcón. Bueno, mi coronel, muchas gracias por la lectura del saludo de mi coronel Alarcón. Como vemos, todo lo que aquí hemos ido destapando la fundación y trayendo a la memoria, porque no fueron secretos en su momento, fueron publicados, pero nadie los cuantificó ni los cualificó, requieren de un esquema estratégico para contrarrestar la acción disuasiva del comunismo armado y desarmado. Y esto exige hacer todo un programa completo de trabajo estratégico con muchas responsabilidades y con una multiplicación permanente en las redes y en los ámbitos académicos y en las bibliotecas del país, dotarlas con muchos documentos que retrotraigan esta verdad documentada como se hace aquí. Y eso requiere un compromiso político, requiere de una dirección política, de un músculo financiero y de un ente intelectual que la dirija. Pero pues estamos todavía muy cortos en eso y hay que seguir insistiendo. De lo contrario, las verdades del cura de Rux y los grupos de memoria histórica manejados por comunistas serán los que nos cuentan una historia completamente diferente.
Los invitamos a todos a que nos acompañen esta noche en el análisis de los contenidos estructurales del partido político y mañana continuaremos con nuestra memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando, iluminando y bendiciendo. Amén. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Gracias, coronel. Feliz día.